Hace unos 100 años, este lugar era una gran roca que cerraba el paso al caminante y le obligaba a encontrar atajos entre las breñas del monte para continuar la ruta de su destino. Con el paso de los años, cuando la ciudad colonial inició su expansión y crecimiento en el siglo XX, surgieron las nuevas rutas y los asentamientos para futuros proyectos de construcción, tanto de viviendas como de comercios en aquella época. En este mismo lugar, en el año 1932, como resultado del impulso que empezaba a tener la ciudad, surgió un moderno edificio que abrió sus puertas por la bendición de Dios como un refugio para la sanidad de los enfermos, la curación de las heridas y dolores de la gente más necesitada del pueblo. Así, surgió el edificio Bennett, lugar que fue la sede del antiguo hospital evangélico y que al instalarse en esa, su nueva casa, se convirtió en el Hospital Internacional. En el año 1958, ya desaparecido el antiguo Hospital Internacional, nueva vez abre sus puertas el edificio Bennett, pero ahora con un propósito diferente. Esta vez abre para dar cabida al Colegio Evangélico Central, que respondiendo a las demandas de los nuevos tiempos, se ofrecía como generoso refugio de las familias cristianas, agobiadas por los inicios de posibles actos de discriminación religiosa, como resultado del reciente concordato entre el Estado Dominicano y la Iglesia Católica de aquellos días. El evangélico, como todavía le llaman al colegio, inició su trabajo de formación con el propósito de alcanzar el corazón de las nuevas generaciones. Una labor de esperanza en medio de la falta de fe tenía el Señor reservada para el Colegio Evangélico Central, ya que durante la Guerra Civil de abril del año 1965, en un Santo Domingo enlutado por la violencia, el odio y el dolor de la población, sirve de nuevo como refugio a muchas familias, de asilo y protección para quienes llegaban anhelando encontrar la paz. Es así como desde la capilla del colegio, aun estando la ciudad estremecida por las detonaciones, se genera ese germen de quietud en el que se hace posible disponer de un espacio adecuado para la comunión con nuestro Señor. Es en este contexto, y por inspiración del Espíritu Santo, que un grupo de hermanos de los que allí se había refugiado se dedican a la alabanza y a la adoración dirigidos por el reverendo Octavio Nadal Hoppelman, quien vivía en una de las dependencias del edificio Bennett y había recibido la misión de que ese lugar se podría convertir en casa de oración. Pasado este tiempo de tensiones y guerra civil, estos hermanos decidieron continuar reuniéndose orientados por ese varón de Dios, lo que desembocó en el acontecimiento de aquel 12 de noviembre del año 1967, acontecimiento que hoy celebramos con júbilo. Un puñado de creyentes guiados por el reverendo Nadal fueron reconocidos oficialmente como capilla por las autoridades de nuestra denominación representadas por el secretario ejecutivo de entonces, el reverendo Luis Thomas. Era esta la que se proponía ser la nueva congregación de la Iglesia Evangélica Dominicana de la Avenida México en el sector de Gascue, teniendo como sede la capilla del Colegio Evangélico Central y como pastor al reverendo Nadal. Presidió el reverendo Nadal la consagración de esta congregación como iglesia organizada el 23 de octubre de 1969, en la que Dios le permitió la satisfacción de ver cómo en pocos años el crecimiento numérico había sido impresionante. Desde el año 1976 había sido designado como pastor asistente el reverendo Néstor Julio Lira Anglada, quien también fungía como director del Colegio Evangélico Central y que asistía desde su posesión al reverendo Nadal debido a la situación de salud de este. Fue la vida del reverendo Nadal hasta el 22 de julio del año 1977, fecha en que el Señor lo llama a celeste morada. Es entonces en el año 1977 cuando es designado oficialmente pastor de nuestra iglesia el reverendo Néstor Julio Lira por espacio de 10 años, quien además de sus habilidades administrativas,
traía experiencias acumuladas desde su primer pastorado en la iglesia de las Arras en el año 1952, también en San Pedro de Macorís, en la iglesia de Ensanche Luperón, en Barahona y la segunda iglesia evangélica dominicana. Nuestra iglesia, durante su pastorado, mantuvo un clima de actividad y trabajo permanente, atrayendo a una legión de jóvenes que sumaron su cooperación y entusiasmo en múltiples ocasiones. Destacan durante este periodo el trabajo del coro de la iglesia dirigido por el hermano Carlos Pérez, el coro de niños dirigido por la hermana Elfrida de Lira, los intercambios fraternos con congregaciones de otros países como Puerto Rico, entre otros. Un hecho maravilloso ocurre en enero de 1981 como resultado del crecimiento de la iglesia. Un puñado de mujeres y hombres, aferrados a las promesas de Jehová, se propone contagiar a todos con la idea de creerle al Dios eterno cuando dijo: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Es este nuevo templo que hoy disfrutamos el fruto del amor de Dios para con nosotros, pues prácticamente de la nada, acumulando simples monedas en grandes botellones, pero con el poder de la fe y una enorme disciplina de la congregación, surge desde el suelo una de las obras de ingeniería y arquitectura de Santo Domingo más admiradas, pues es creyéndole al Cristo vivo como se erigen estas paredes para la adoración y la alabanza al Santo de Israel. Es así como nuestra iglesia, una vez construido el templo, sella aquel momento histórico en enero de 1981, entrando por sus puertas cantando a voces la alabanza titulada «Abrid las puertas del templo». Al cabo de 10 años continuos ministrando a nuestra iglesia de Avenida México, nos sorprendió la renuncia del reverendo Néstor Lira, quien previamente había renunciado de la dirección del Colegio Evangélico Central por razones de salud que le impedían continuar desempeñando las funciones del pastorado. Esta determinación afectó mucho a la vida de nuestra iglesia, que solo por la gracia de nuestro Señor pudo ser superada gradualmente. Poco tiempo más tarde, en febrero de 1987, la Asamblea General de la Iglesia Nacional, en su sesión número 65, aceptó la petición de la designación del reverendo Samuel Grano de Oro como pastor de nuestra iglesia, instalándolo como tal en marzo de ese mismo año. El reverendo Samuel, nacido en el año 1942, traía consigo la experiencia acumulada de congregaciones como la de Ciudad de la Romana, en Barahona, en Puerto Plata y la de Ensanche Quisqueya, con estudios superiores de teología en los Estados Unidos, y fue secretario ejecutivo por unos 5 años hasta el año 1982 y también rector del Seminario Teológico de nuestra denominación. Lamentablemente su ministerio en la Avenida México fue particularmente breve, ya que por motivos personales en junio de 1987 debía trasladarse a residir en territorio de los Estados Unidos con sus hijos residentes en dicha localidad. Es así como nuevamente nuestra congregación, pidiendo la dirección del Señor en todas las cosas, presenta en ayuno y oración la potencialidad de uno de 3 candidatos a pastor con los que se había conversado previamente. De esta petición al soberano Dios surge la posibilidad de que el reverendo Guillermo Asensio Irizarry, como en efecto lo fue, se convirtiera en nuestro pastor mediante la ratificación de la Asamblea General en su sesión número 66 del año 1988. Nacido en San Pedro de Macorís en el año 1927, el reverendo Asensio, de experiencia previa en la iglesia de San Juan de la Maguana, pastor ayudante en Barahona y como pastor oficial en las iglesias del Ensanche Luperón, en la primera y segunda iglesias de San Pedro de Macorís, donde pastoreaba antes de iniciar su ministerio en nuestra iglesia en febrero de 1988. Su ministerio a lo largo de los años ha sido apreciado por sus contribuciones musicales y composiciones cristianas, así como la fundación de la iglesia Infantili. Es durante su pastorado que nuestra congregación se embarca en la construcción de anexos en la parte trasera del templo con el propósito de dar usos múltiples a esos espacios. En 1998, con la edad correspondiente,
el reverendo Asensio decide jubilarse, terminando su pastorado entre nosotros. De manera que, nuevamente sin pastor, la Iglesia de Avenida México asume los trabajos de la obra, iniciando nueva vez un proceso de ayuno y búsqueda de la dirección de Dios, para que Él escoja al servidor que guiaría a las ovejas de esta congregación. Luego de ponderar 3 posibilidades, presentamos ante la Asamblea General Extraordinaria, siendo ratificado el nombre del reverendo Gerson Elías de la Cruz, con más de 40 años siendo pastor y oriundo de Sabaneta de Jássica, que en el momento de su designación en nuestra iglesia, en octubre de 1998, se desempeñaba como pastor de la Iglesia Evangélica Dominicana de San Cristóbal, y quien traía consigo la experiencia de haber sido pastor desde muy joven en Mella, Duvergé y Sánchez. Bajo su pastorado, nuestra iglesia ha procurado la integración al trabajo de toda la congregación en torno a 5 propósitos básicos que guían desde la palabra de Dios el quehacer de su pueblo en medio nuestro. Esos propósitos son adoración, evangelismo, comunión, discipulado y servicio. Como un esperanzador refugio espiritual, y luego de agotar un tiempo de congregarse en la predicación, doctrina, oración y la alabanza, en el hogar de los hermanos Lucío y Socorro Mateo el 27 de septiembre del año 2007, nueva vez el Señor ofrece una oportunidad de salvación a sus criaturas y abre con el poder de su Espíritu en la zona oriental de Santo Domingo, en el sector Génesis, la primera capilla, hija de nuestra iglesia de Avenida México, bajo el pastorado de la hermana Vilia Javier de García. La capilla de Génesis, sustentada por la palabra de Dios y su fidelidad, ha cumplido los requisitos de la denominación y ha pasado a ser de capilla a iglesia, viendo coronados del favor de Dios la perseverancia de un puñado de hermanos que han creído que Jesús es su Señor y Salvador. Somos una iglesia que por la gracia y el amor de Dios cuenta con múltiples talentos y dones que día por día, año tras año, son puestos por obra para ser una comunidad de adoración y servicio, predicar el evangelio de salvación y enseñar a la gente a vivir como Cristo. En este tiempo hemos agotado amplias jornadas de 40 días de ayuno y oración. Hemos reafirmado la importancia de los cultos de oración, de sanidad, vigilias y tiempo de estudio. Somos una iglesia que anualmente hace votos al Señor por su fidelidad a través del culto del altar. Este evento es aprovechado por los principales ministerios para presentar su rendición de cuentas a la congregación y donde los hermanos hacemos un compromiso con Dios de diezmar nuestro tiempo y recursos en los diferentes equipos en gratitud a la abundancia con que Él nos ha bendecido. Asimismo, es ya una tradición de nuestra iglesia la celebración a fin de año del drama de Navidad, protagonizado principalmente por adolescentes y niños, dirigidos por adultos con especialización en la creación, en la dramaturgia y en el trabajo basado en la palabra, como un creativo medio para la evangelización. Somos una iglesia de familias, pues Dios nos ha bendecido trayendo hogares completos para su salvación a los pies de Cristo, buscando su rostro y sirviéndole en las misiones que Él nos demande. Es así como justo en medio de una gran necesidad de la palabra, el sector de mejoramiento social en Santo Domingo encuentra en el hogar de los esposos Arquímedes García y Raiza Miranda una obra de amor, atendiendo al llamado de nuestro Señor Jesucristo, donde se inician estudios de la palabra para niños y adultos, acompañados por el pastor Carlos Canelo, obra que tiempo más tarde es transformada en la segunda capilla abierta por nuestra iglesia de Avenida México, siendo las hermanas Eliana Dishmey y Jocelyn Almonte quienes han estado al frente de esta comunidad. Esta capilla, enclavada en el barrio Mejoramiento Social, está abrazada a la palabra en el Salmo 138 que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Celebramos en este nuevo noviembre un año más de historia,
un año más de luchas y de victorias en Cristo, quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios está con nosotros, fiel, al igual que lo estuvo con los fundadores en aquel 12 de noviembre del año 1967. Gracias al único y sabio Dios, a Él sea la gloria mediante Jesucristo y para siempre. A Dios sea toda la gloria.